Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Santiago López Guzmán, de la carrera de Ingeniería Industrial, número de control 17, 211, 213. Es la unidad 3, los capítulos 7 y 8 de la materia estadística inferencial. El capítulo número 7, estimaciones y tamaños de la muestra. El primer problema es la estimación de la proporción de una población. Nos dice que los resultados de una encuesta en los medios de comunicación de USA publicó una ilustración que presentaba los resultados de una encuesta realizada con 21.944 sujetos. La ilustración mostraba que el 43% respondió afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿preferiría tener un trabajo aburrido que estar desempleado? El margen de error se reportó como 61 punto porcentual y nos pregunta qué aspecto importante de la encuesta se omitió. El aspecto importante que se omitió es que no nos ofrece el intervalo de confianza en los resultados, y eso es lo que nos debería estar ofreciendo en este resultado que nos reflejan. El problema número 2 nos dice que es de margen de error. Para la encuesta descrita en el ejercicio 1, explique el significado de la afirmación. El margen de error es de 61 punto porcentual. Nos está pidiendo que aquí expliquemos lo que viene aquí entre comillas, y eso sí se refiere a la diferencia máxima probable entre la población muestral observada del valor real de la proporción poblacional. El problema número 3 de intervalo de confianza nos dice: en la encuesta descrita en el ejercicio anterior, observamos que el 43% de los individuos encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta planteada. Nos dice que puesto el 43% es la mejor estimación del porcentaje de la población, nos pregunta por qué necesitaríamos un intervalo de confianza, es decir, qué información adicional proporciona el intervalo de confianza. Y el resultado de la estimación del 43% no nos dice la exactitud de esta, y el intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. Por eso es que ocupamos ese intervalo de confianza. El problema número 4 de muestreo nos dice: suponga que los resultados de la encuesta del ejercicio 1 se obtuvieron enviando por correo 100.000 cuestionarios, de los cuales se recibieron 21.944 respuestas. Nos pregunta por qué el resultado del 43% es una buena estimación del porcentaje de la población de respuestas afirmativas, y nos dice que el por qué. Y la respuesta es que no es una buena estimación del porcentaje de la población, porque probablemente la muestra que se usó de los cuestionarios fueron respondidos solo 21.944 respuestas. Así que probablemente el número de respuestas que se utiliza, como en este caso la muestra, no refleja el resultado real de la población. En cálculo del valor crítico nos dice que de ZA entre 2, que corresponde a un nivel de confianza del 99%, nos pregunta que calculemos el valor crítico Z, como se indica. Y aquí, utilizando la tabla que venía en el libro, aquí nos aparece que para el 99% el resultado del valor crítico va a ser 2.575. Para el siguiente problema nos da el intervalo de confianza y nos dice que debemos de expresar ese intervalo utilizando el formato indicado. Aquí, para el método correcto para hacerlo, fue que el 0.5 más el 0.2 lo tenemos que dividir entre 2 para obtener nuestro resultado, el primer resultado. La suma de esto nos da el 0.7 entre 2, nos da un 0.35. Por eso es que lo expresamos de este lado. Ponemos el signo más menos, que significa que puede ser mayor o menor a 0.5 menos 0.2 entre 2. Si bien aquí tenemos el más y aquí el menos, nos da como resultado la resta 0.3, lo dividimos entre 2 y el resultado es 0.150.
Por eso es que aquí quedó expresada la respuesta. 0.350 más menos 0.150. Del tema 7.3, estimación con la media poblacional de desviación estándar conocida. El primer problema de estimación puntual nos pregunta qué es una estimación puntual de un parámetro poblacional a partir de una muestra aleatoria de las estaturas de alguna población, como la población de los jugadores de básquetbol en la NBA, y nos pregunta cómo calcularíamos la mejor estimación puntual de la media poblacional. Y este es un valor que se utiliza para estimar el parámetro poblacional, y la media muestral suele ser la mejor estimación puntual de la media poblacional. Un problema de la muestra aleatoria simple nos dice que un ingeniero de diseño de Ford debe estimar la longitud media de las piernas de todos los adultos. Para ello obtiene una lista de 1275 empleados de su fábrica y luego obtiene una muestra aleatoria de 50 empleados. Nos dice que si se utiliza una muestra para construir el intervalo de confianza del 95% que permite estimar la longitud media de las piernas de la población de todos los adultos, si su estimación va a ser adecuada, y nos pregunta el por qué. Y si él hace eso, su estimación no va a ser adecuada, ya que la estimación tendrá una variación considerable, ya que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño para lo que él necesita hacer. Y el problema 3 nos dice: con base a las estaturas de las mujeres indicadas en el conjunto de datos 1 del aprendiz B, suponiendo que las estaturas de las mujeres tienen una desviación estándar, aquí nos da la desviación estándar de 2.5 pulgadas, se obtiene el siguiente intervalo de confianza: del 95%, 62.42 pulgadas, con un intervalo de confianza a 63.97 pulgadas. Suponiendo que usted es reportero de un periódico, escribe un enunciado que interprete de manera correcta ese intervalo de confianza, incluyendo toda la información relevante. Bueno, aquí más que nada es como nosotros expresar un breve relato de lo que nos quieren decir en la información. En este caso se puso que al tener una desviación estándar de 2.5 pulgadas, se calcula que la estatura de las mujeres tiene una media de 63.20, pudiendo tener una variación más o menor de 0.78 pulgadas como máximo margen de error. Es decir, este 0.78 puede ser mayor o menor al resultado como máximo, o sea, puede ser un poco menos, 0.35, 0.20, 0.10, solamente este es mayor o menor. Un problema de estimador insesgado nos dice que una de las características de la media muestral que la convierte en un buen estimador de una media poblacional es que esa media es un estimador insesgado. Nos pregunta qué significa que un estadístico sea un estimador insesgado de un parámetro poblacional. Y el resultado es que, ¿qué significa? Es que el resultado que se obtenga será un poco más exacto o tendrá mayor exactitud. En el problema 9 ya es un problema. Nos dice que de las puntuaciones de crédito FICO de una muestra aleatoria simple de solicitantes de tarjetas de crédito, la confianza del 95% tiene una N de 50, una X de 677 y se sabe que O es 68. Aquí tenemos que hacer el problema, se realiza con la fórmula que nos daba el libro en unas páginas anteriores. Multiplicamos en este caso del 1.96, que es el que viene en la tablita para este tipo de problemas, y lo multiplicamos por el 68, en este caso nuestra O es 68, y entre raíz cuadrada de n, nuestra n es 50, entonces 1.96 por 68 entre raíz de 50 nos da como resultado 18.8. Este es para resolver nuestra E. Y para resolver nuestro intervalo de confianza, ya que tenemos nuestra E, al número AX le restamos, o sea 677, le restamos nuestra E, que es 677 menos 18.8,
nos da como resultado 658.2. Eso es nuestra primera parte de nuestro intervalo de confianza. Y para obtener la segunda tenemos que ahora el mismo resultado, nuestra X, ahora le sumamos el 18.8, nuestra E, y nos da como resultado 695.8. De esta manera ya tenemos nuestro intervalo de confianza, que es el que tenemos aquí. El problema número 10, muy parecido, de distancias de frenado. Nos dice que las distancias de frenado de una muestra aleatoria simple de automóviles nos da la confianza del 95%, donde tenemos una N de 32 y una X de 137 pies. Y se sabe que O es igual a 7 pies. Es igual que el problema anterior, usamos la misma fórmula, nos da nuestro 1.96, ya que es del 95%. Esto lo multiplicamos por nuestra O entre raíz cuadrada de N, nos da como resultado 2.43. Este viene siendo nuestra E, la apuntamos de este lado. Y ya que le tenemos nuestra E, a nuestra X le debemos de restar nuestra E. Quiere decir que quedaría 137 menos 2.43. Nos da como resultado 134.57. De esta manera ya tenemos nuestro primer resultado del intervalo de confianza. Y ahora, para sacar el segundo, lo que hicimos es sumarle ahora a nuestra X nuestra E, y nos da como resultado 139.43. Aquí nos pregunta dónde está el error. Es un problema del tema 7.4, estimación de la media poblacional de nuestra desviación estándar desconocida. Habíamos que anteriormente era conocida, ahora es la desconocida. Nos dice que una nota de USA señaló que los consumidores gastan en promedio un promedio estimado de 483 en mercancías. Se supone que son dólares porque nos está hablando de USA. Por el reinicio de las clases, eso es lo que gastan ellos cada reinicio de clases, puede ser en materiales o etcétera. Se informó que el valor se buscaba en una encuesta de 8.453 consumidores y que el margen de error era de un punto porcentual. Nos pregunta qué está incorrecto en esta información. Aquí, en esta parte donde nos menciona que el margen de error es de un punto porcentual, es lo que está incorrecto, porque el margen de error, ya que no nos lo da en puntos porcentuales, nos lo da en puntos porcentuales, no en dólares. Aquí nuestro margen de error, como hablamos de dólares, nos debe de dar nuestro margen de error en dólares, no en puntos porcentuales. El siguiente problema nos dice qué significa cuando decimos que los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos frente a desviaciones respecto a la normalidad. Y la respuesta es que el resultado de los intervalos es muy amplio. Eso es lo que quiere decir con robusto. Y los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos con respecto a los métodos de muestreo inadecuados, y no se puede comparar con respecto a los métodos de muestreos inadecuados los métodos para construir intervalos de confianza robustos, ya que son distintas cosas. Otro problema nos dice que es de muestreo. Nos dice que una organización nacional de encuestas fue contratada para estimar la cantidad media de dinero en efectivo que llevan consigo los adultos en Estados Unidos. El plan de muestreo original incluía llamadas telefónicas a 2.500 números de teléfono, mientras que en todo territorio estadounidense, pero un gerente decidió ahorrar gastos en llamadas de larga distancia, utilizando una muestra aleatoria simple de 2.500 números telefónicos dentro del estado de California. Nos dice que si esta muestra se utiliza para construir un intervalo de confianza del 95% para estimar la media poblacional, nos pregunta si se obtendrá una buena estimación y el por qué. La respuesta es que no, porque él encuestó a personas de California y puede que las personas de California no sean representativas del país de Estados Unidos en sí. Aquí, como lo pusimos, la muestra arrojaría el resultado de los adultos del estado de California
es muy probable que el estado de California no sea representativo del país, en este caso de todo Estados Unidos. De grados de libertad nos da un problema, nos dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de n igual a 5 a partir de la población de conductores que viven en la ciudad de Nueva York y se mide el tiempo de reacción de frenado de cada conductor. Los resultados se usarán para construir un intervalo de confianza del 95%. Nos dice que cuál es el número de grados de libertad que debe usarse para calcular el valor crítico de t a entre 2 de una explicación breve del número de grados de libertad. Bueno, el número de grados de libertad es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber puesto un impuesto y tiene ciertas restricciones a todos los valores de los datos. Y con respecto a cuál es el número de grados de libertad que debe usarse como valor crítico, ya que es del 95%, nos corresponde a 0.05, así que se utiliza 2.447. Este resultado lo sacamos de la tablita que viene en el libro. Al saber, se puede deducir al saber que es del 95%. El otro problema nos dice que son los costos de un hospital del 95% de confianza, n igual a 20, x igual a 9004 y s igual a 569. Nos dice que según los datos del costo hospitalario para víctimas de choques automovilísticos que usaban cinturones de seguridad del Departamento de Transporte de Estados Unidos, debemos, como nos venían las instrucciones, calcular los datos muestrales y calcular el margen de error y el intervalo de confianza de la media poblacional. Bueno, aquí tenemos que para calcular nuestra E, pues nos dio 266 con la fórmula que ya habíamos visto del libro, y para calcular el intervalo de confianza nos dio 8738 como nuestro mínimo y nuestro máximo 9278. Quiere decir que en ese rango es donde debería estar nuestro resultado. El siguiente problema, con las mismas instrucciones que el anterior, nos dice que el 99% de confianza, tenemos una n de 7 y una x de 0.12 segundos, seguido de una s de 0.04. Los valores originales son emisiones de óxido de nitrógeno en gramos sobre milla de un proyecto que se llama Environmental Projection Agency. Para sacar nuestra E, con la misma fórmula que venimos utilizando anteriormente, tenemos que multiplicar nuestro 2.575 que habíamos obtenido de la tabla por nuestra S entre raíz cuadrada de nuestra n, darnos como resultado un 0.08. Este es el resultado de la E. Ahora, para sacar nuestro intervalo de confianza, a nuestra X tenemos que restarle nuestra E y nos da como primer resultado 0.04. Aquí tenemos el primer resultado del intervalo de confianza, y como el segundo resultado de nuestro intervalo de confianza, ahora a nuestra X debemos de sumarla nuestra E, dándonos como resultado 0.2 o 0.20, y ya de esta manera completamos nuestro intervalo de confianza. Ahora del tema 7.5 nos dice que la interpretación de un intervalo de confianza con los pesos de dulces MM incluidos en el conjunto de los datos 18 del aprendiz B, un poco más arriba del libro, utilizamos la desviación estándar de la muestra. Nos da nuestra desviación estándar de 0.05171 gramos. Para obtener la siguiente estimación de un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de los pesos de todos los dulces M&M, nos da nuestro intervalo de confianza, que es 0.0455, y el mayor es 0.0602. Ya que nos dio nuestro intervalo de confianza, nos dice que redactemos un enunciado que interprete correctamente ese intervalo de confianza. En esta parte vemos lo que nosotros relatamos, que dice que en los límites de 0.0455 y nuestro máximo
0.0602 gramos, está el valor de la desviación estándar de la población de los dulces M&M, y este resultado tiene como confianza el 95%. El siguiente problema nos dice que es de expresiones de intervalo de confianza. El intervalo de confianza del ejercicio 1 es equivalente a la expresión 0.0455 gramos y 0.0602 gramos. El intervalo de confianza dado en el ejercicio 1 es equivalente a la expresión 0.05285 gramos y 0.00735. Y nos dice que por qué son equivalentes. El resultado es que no son equivalentes, ya que en este intervalo hay mayor amplitud que el intervalo segundo. O sea, aquí vemos que el margen de error es un poco más grande que el de aquí. Y un problema del intervalo de confianza válido nos dice que un encuestador de Gallup, de la organización de Gallup, genera aleatoriamente los últimos dígitos de números telefónicos, de manera que los números del 00 al 99 son igualmente probables. Se pueden utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de la población de todos los resultados. Se nos pregunta el por qué. La respuesta de este problema es que no, porque no cumplen el requisito de normalidad. Entonces, al él elegir un número del 0 al 99, no se cumple el requisito de normalidad, por lo tanto no nos dará una buena estimación porque los resultados son igual de probables. El resultado de obtener un número entre esos es la misma probabilidad. Un problema de estimadores insesgados. Nos pregunta qué es un estimador insesgado y la varianza muestral de un estimador insesgado de la varianza poblacional, seguido de otra pregunta que nos dice que la desviación estándar muestral de un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional. La primera respuesta, pues aquí vemos unos pequeños párrafos de lo que es un estimador insesgado. Nos dice que es la diferencia entre el valor esperado del estimador y el valor verdadero del parámetro a estimar. Y de la varianza de esta pregunta, la respuesta es que no, la varianza muestral no es un estimador insesgado de la varianza poblacional, ya que no son valores esperados los que vamos a obtener de ahí. Aquí en el problema 11 nos dice que el conteo de glóbulos blancos de la sangre en glóbulos por microlitro tiene una confianza del 99%, seguido de una N que es igual a 7, una X que es igual a 7.106 y una S que es 2.019. Y aquí tenemos que obtener el intervalo de confianza. Y aquí vemos cómo nos conoce el intervalo de confianza: 1.148 como mínimo y como máximo 6.015. Empezamos para el capítulo número 8. El capítulo número 8 nos tiene como primer problema la prueba de hipótesis. Nos dice que al informar sobre una encuesta de 61.647 personas, la revista DL informó que solo el 20% de los jefes son buenos comunicadores, sin realizar los cálculos formales correspondientes. Parece que los resultados muestrales sustentan la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. Nos pregunta qué concluimos después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por internet, de respuestas que eligieron responder. La respuesta es que debido a que los resultados se obtuvieron de una encuesta donde las empresas decidieron responder el resultado, que es una muestra aleatoria, aún así los datos muestrales coinciden con que menos del 50% creen que los jefes son buenos comunicadores. Es decir, aunque fue de una muestra aleatoria que solo las personas que quisieron responder mandaron la encuesta, los datos aún así coinciden con que el resultado de menos de que 50% creen que los jefes son buenos comunicadores. El problema número 3 nos pide que comprobemos si la media es igual a 325 miligramos. Nos dice que se etiquetan frascos de aspirina, una empresa que se llama Bayer, con la afirmación de que cada tableta contiene 325 miligramos de aspirina.
Y un gerente de control de calidad considera que se puede usar una muestra grande de datos para sustentar la afirmación de que la cantidad media de aspirina en las tabletas es igual a 325 miligramos, como indica la etiqueta. Nos pregunta si se puede utilizar una prueba de hipótesis para sustentar dicha información y por qué. Al tener este problema no se puede utilizar una prueba de hipótesis porque la prueba de hipótesis no es para sustentar dicha información, ya que la prueba no se debe utilizar para sustentar la afirmación de que un parámetro es igual a un valor en particular. En los resultados preliminares de parejas que utilizaron el método Gender Choice de selección de género para incrementar las probabilidades de tener una niña, 20 parejas utilizaron el método, de los cuales 8 tuvieron niñas y 12 tuvieron niños. Nos dice que puesto a que la proporción muestral de 8 sobre 20 es igual a 0.4, los datos muestrales pueden sustentar la afirmación de que la proporción de niñas es mayor a 0.5. Esa es nuestra primera pregunta. La segunda, con respuesta a esto, es que no, debido a que el resultado obtenido de la muestra es muy cercano a 0.05, entonces pudiera ser que la afirmación de la proporción de niñas es mayor que 0.5 sea correcta o incorrecta, ya que el resultado 0.4 está muy cercano al 0.5 y con respecto al tamaño de la muestra pudiera ser que utilizando otros datos nos diera mayor a 0.5. Si en este caso el 0.4 fuera un poco menor, como 0.2 o 0.1, podríamos descartar la opción de que es correcta, pero como es muy allegado, entonces puede ser correcta o incorrecta. Y la segunda pregunta nos dice que si se puede utilizar cualquier proporción muestral menor de 0.5 para sustentar la afirmación de que la proporción poblacional es mayor a 0.5, y la respuesta es que no, solo se puede utilizar una que esté cercana al resultado 0.5, como comentábamos anteriormente. En este caso se pudo porque el valor obtenido es muy cercano al 0.5. En el problema 5 nos dice que de afirmación que al lanzar una moneda se obtienen más caras y resultan 90 caras en 100 lanzamientos. Y para saber si la moneda está manipulada, deberíamos de obtener un resultado, primeramente, que haya mayor caras y menor número de águilas. Y debido a que el resultado de obtener 90 caras en 100 lanzamientos es demasiado poco probable, con una moneda legal es muy probable que la moneda favorezca a las caras, en este caso que la moneda esté cargada a favor de las caras. El problema número 9 nos pide que identifiquemos nuestros intervalos y que investiguemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa de manera simbólica, y nos dice que nos aseguremos de utilizar los símbolos correctos. El ingreso anual de empleados que tomaron un curso de estadística es mayor a 60,000. Como nuestra hipótesis tenemos que es de 60,000 y nuestra hipótesis nula tenemos que es mayor a 60,000. Este resultado lo obtuvimos con el libro un poco anterior. Nos vienen los pasos que dice que como paso 1 debemos de expresar la afirmación dada en forma simbólica. En este caso nuestros 60,000 aquí lo tenemos expresado, y como nuestro segundo paso nos dice que si es falso que es mayor o igual a 60,000, entonces mayor a 60,000 debe ser verdad. Aquí por eso expresamos nuestro mayor a 60,000. El problema del apartado 8.3, que es del tema de proporción muestral, nos dice que una encuesta en Harris se preguntó a un grupo de adultos si estaban a favor de eliminar las monedas de $1 centavo, como nosotros conocemos como un penny, y 1,261 respondieron que no, 491 respondieron que sí y 384 no opinaron en esta encuesta. Nos pregunta cuál es la proporción muestral de respuestas afirmativas y qué notación se utiliza para representarla. La notación que estamos utilizando aquí es la letra P. Y con respecto a nuestra proporción muestral nos da 0.230, que es una proporción muestral
y se representa con este símbolo que vemos aquí. Una encuesta en línea de American Online realizó una encuesta en la que le pidió a los usuarios de internet que respondieran la siguiente pregunta: ¿quiere vivir 100 años? De tal manera que 5.266 respuestas, de esas 3.042 fueron afirmativas. Nos pregunta si es válido usar esos resultados de muestra para someter a una prueba la afirmación de que la mayoría de los integrantes de la población general desean vivir 100 años y el por qué. La respuesta es que no podemos utilizar esta para afirmar eso, porque es posible que los usuarios de internet que decidieron contestar esa encuesta no sean representativos de la población en general, ya que fue una encuesta en la que fue opcional responder. El problema número 3 nos dice que en 280 ensayos con terapeutas de contacto profesionales, 123 se obtuvieron respuestas correctas de una pregunta. Se obtuvo el valor de P de 0.979 cuando se sometió la prueba de la afirmación de que P es mayor a 0.5. ¿Cuál es el valor de la proporción muestral y con qué base en el valor P de 0.979 debemos concluir acerca de la afirmación de que P es mayor a 0.5? Se concluye por los datos que obtuvimos en este lado, dividiendo nuestra X entre N, como nos dice la fórmula. 123 entre 280 nos da como resultado 0.439. Por lo tanto, se concluye que no existe una evidencia suficiente para concluir con la afirmación de que P es mayor a 0.5. Aquí nos dice que es un problema de solicitudes universitarias. Nos dice que un estudio reveló que el 53% de las solicitudes de ingreso a la universidad se envían por internet, según unos datos de una encuesta. Nos dice que supongamos que este resultado se basa en una muestra aleatoria simple de 1000 solicitudes, de las cuales 530 fueron enviadas por internet. Utilice la significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que todas las solicitudes universitarias el porcentaje que se envíe es igual al 0.50. Con respecto a esto y obteniendo nuestra Z, dándonos como resultado estadístico de prueba 1.90, el valor crítico mayor o menor 2.57 y nuestra P de 0.057, se concluye que no hay evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis. La hipótesis nula del porcentaje de solicitudes es igual al 50%. Y nos pregunta en el inciso E si se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que el porcentaje de solicitudes universitarias que se envían por internet es igual al 50% y cómo se afirma. La respuesta es que no, ya que no se puede demostrar que una proporción poblacional es igual a un valor establecido, como mencionábamos en algunos problemas anteriores. En el siguiente, pues es un problema muy parecido, donde tenemos nuestros resultados de Z 31.33, el valor crítico 0.003 y nuestra P 0.0001 centésimas. Y la conclusión es que existe evidencia sustentable para concluir que debería ser ilegal el mensajear al manejar. Aquí vemos que es lo que este problema nos pide. Nos da el 80% de los adultos creen que escribir mensajes de texto al conducir debería ser ilegal, entonces es una evidencia sustentable. Para la identificación de requisitos, el conjunto de datos 4 del aprendiz B incluye las cantidades de nicotinas en miligramos por cigarrillo. De 25 cigarrillos diferentes del tamaño, en este caso grande, si quisiéramos utilizar esa muestra para someter una prueba de afirmación en que todos los cigarrillos tienen el tamaño, una media de 1.5 miligramos de nicotina, identifiquen los requisitos que debe cumplirse. Ya que el tamaño de la muestra es menor, en este caso es 25 cigarrillos, es menor a 30, se debe utilizar una muestra aleatoria simple con una desviación estándar poblacional conocida, seguida de utilizar una población distribuida normalmente.
Nos dice en el problema 2 que trata de la verificación de normalidad. Como las cantidades de nicotina de cigarrillos tamaño grande incluidas en el conjunto de datos 4 del aprendiz B constituyen una muestra de tamaño, en este caso es de 25, debemos cumplir el requisito de que la población se distribuya de manera normal, y nos pregunta cómo verificamos que la población se distribuye normalmente. En este libro se está utilizando un criterio simplificado de que n debe ser mayor a 30, y como la justificación tendríamos que la distribución de las medidas muestrales como una distribución muestral, como una distribución normal. Entonces tendríamos que tratar eso, pero el libro en sí nos dice que un criterio simplificado de n debe ser mayor a 30. El intervalo de confianza nos dice que si quisiéramos construir un intervalo de confianza para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes universitarios tienen una puntuación de coeficiente intelectual mayor a 100 y quisiera realizar la prueba de un nivel de significancia de 0.01, ¿qué nivel de confianza debería utilizar el intervalo de confianza? En este caso, como en el problema nos menciona que el nivel de significancia es 0.01, tenemos la tablita que nos decía el libro. Aquí está nuestro 0.01. Quiere decir que nuestra prueba de confianza es del 98%, seguido del siguiente, que es de significancia práctica. Nos pregunta si la pérdida de peso de 2.1 libras es estadísticamente significativa. La siguiente pregunta es: la pérdida de peso en 2.1 libras tiene una significancia práctica. En este caso, el problema, se usó una muestra de 40 sujetos para esta comparación, y entre estos 40 sujetos tuvieron una pérdida de peso de 2.1 libras según los datos de la encuesta. Y la respuesta es que al tener una muestra de 40 personas y una media de 2.1 libras perdidas, es muy poca la diferencia, lo cual pudo haber sido realizada por azar, y se concluye que es un resultado que fácilmente pudo haber ocurrido por azar, por lo tanto no tiene significancia práctica este problema. Para la prueba de hipótesis, nos dice que un alumno del autor midió las estaturas de 36 estudiantes varones de su clase y al estar sentados obtuvo una media de 92.8. La población de hombres tiene una estatura al estar sentados con una media de 91.4 y una desviación estándar de 3.6 según los datos de la encuesta antropométrica en Gordon. Utilice el nivel de significancia del 0.05 para obtener una prueba, la afirmación de que los hombres de su universidad tienen una estatura media al estar sentados diferentes de 91.4, y nos dice que si hay algo en los datos muestrales que sugiera que no debería usarse los métodos de esta sección, como nuestro intervalo, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis según los pasos nos da 91.4 centímetros y nuestra hipótesis nula nos dan el mismo resultado, y teniendo un estadístico de prueba de 2.33, los resultados pudieran no ser válidos, ya que el requisito de una muestra aleatoria no se está cumpliendo en este problema. Y considerando una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera de 405 de California, se desea someter a prueba la afirmación de que los valores muestrales se obtuvieron de una población con una media mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Nos pregunta si es necesario determinar si la muestra proviene de una población distribuida de manera normal o si su respuesta es afirmativa, y qué métodos se podrían utilizar para determinarlo. Primero debemos ver si el requisito de la distribución normal se está satisfaciendo, ya que la muestra es menor a 30, así que se debe realizar un histograma para saber esto. Y en significancia del GL, nosotros sabemos por el libro que GL significa grados de libertad, y nos dice que si se utilizara una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera 5, ¿cuál es el valor específico de GL? Y el GL se trata del número de valores que son asignados al resultado de forma arbitraria. O sea, nosotros tenemos como ese
esa opción de asignarlos para compensar ciertos otros datos. Aquí nos pregunta la prueba T, ¿qué es una prueba T? Y cómo se utiliza la letra T. La letra T se utiliza porque la prueba es donde se usa una distribución de student. Es por eso que ahí se origina el nombre de esta prueba. La verificación de la realidad. A diferencia de la sección anterior, en esta sección no incluye el requisito que se conozca el valor de la desviación estándar poblacional y nos dice qué sección es más probable que se aplique en situaciones reales, esta o la anterior, y nos pregunta el por qué. Aquí de manera personal se concluye que esta sección es la que se usaría más de manera en situaciones reales, ya que la desviación estándar poblacional da como resultado solo parámetros y nosotros pues básicamente no nos basamos en esos parámetros. Y con respecto a las puntuaciones de coeficiente intelectual de profesores de estadística, nos da como unos datos muestrales, nuestra n igual a 15 y nuestra desviación estándar, y nos dice que los datos muestrales parecen provenir de una población distribuida normalmente con m y s. En las instrucciones de este problema nos pide que identifiquemos si es una distribución normal, una distribución de student o ninguna de estas. Este problema, al darnos estos datos, nos da como resultado que es una distribución T de student. Como nuestro siguiente problema nos dice que calculemos los valores de P de los dulces M y M en una prueba de afirmación sobre el peso medio de los dulces, y nos prueba de nuestro lado de donde está la cola derecha con n es igual a 25 y nuestro estadístico de prueba, en este caso la letra T, es igual a 0.430. Como para calcular nuestra letra P, nos basamos en la tabla A3, lo que nos dice que nuestra letra P es mayor a 0.1 o 0.10. Nuestro problema de requisito de normalidad nos dice que la prueba de hipótesis sobre afirmaciones acerca de la media poblacional o la desviación estándar requieren de una muestra aleatoria simple obtenida de la población distribuida de manera normal, y nos dicen que difiere el requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una desviación estándar del requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una media. Aquí difieren que la distribución de la población debe acercarse más a una distribución normal. En este siguiente problema nos dice el uso de una muestra muy grande podría compensar la falta de normalidad, de manera que sea posible que los métodos de esta sección para la prueba de hipótesis, aquí nos da nuestra desviación estándar como dato y nos dice que la afirmación de que las cantidades diarias de lluvias en Boston tienen esa desviación estándar, y con respecto a este problema no se puede compensar la falta de normalidad con muestras grandes, de tal manera que no se pueden utilizar los métodos de esta sección para realizar la prueba de hipótesis. Como nuestro siguiente problema nos pregunta la prueba de hipótesis y nos dice que sobre una varianza se afirma que los pies de los hombres tienen anchuras con una varianza igual a 36 milímetros cuadrados. La prueba de hipótesis de la afirmación de la varianza es igual a 36 milímetros cuadrados y nos dice que es equivalente a una prueba de la afirmación de que la desviación estándar es igual a 6 milímetros. La respuesta es que no, porque la varianza no es la desviación estándar al cuadrado. Aquí nos lo está pintando como si lo fuera, al darnos los 6 milímetros y los 36 milímetros cuadrados. Y como nuestro último problema, tenemos que los pesos de monedas de centavo. Algunos ejemplos de esta sección incluyeron la afirmación de que las monedas de un centavo acuñadas después de 1983 tienen pesos con una desviación estándar menor a 0.0230 gramos, y el conjunto de datos 20 del aprendiz B nos dice que incluye los pesos de una muestra aleatoria simple de monedas de un centavo acuñadas antes de 1983. Esta prueba nos da como desviación estándar el 0.03910 gramos y nos dice que utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que
los pesos de monedas acuñadas antes de 1983 tienen esa desviación estándar mayor a 0.0230 gramos. Con base a esos resultados y los obtenidos, nos dice que respondamos la pregunta si parece que los pesos en las monedas acuñadas antes de 1983 varían más que las monedas acuñadas después de 1983. Y la respuesta es que las monedas de 1 centavo acuñadas antes de 1983 varían, ya que las acuñadas después de esa fecha ya tienen una desviación estándar mayor que 0.0230 gramos. Bueno, por estos capítulos ha sido todo. Fue el capítulo 7 y 8 y terminamos con esto.